Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos tejiendo esta preciosa jirafa. No es muy grande, es una jirafita especial, ideal para obsequio, para regalos de recién nacido, bueno. Y estamos trabajando ya la parte final, que son las extremidades. Ya todo esto que ves aquí en cámara lo trabajamos en la parte 1. Te sale por aquí arriba el video tutorial como sugerencia, o en la descripción encuentras el link para que vayas y tejas toda esta parte. En esta parte 2 vamos a estar trabajando sus 4 patitas, también un aplique que le vamos a colocar en el cuello y el bordado de su rostro. Así que y también las manchitas de su cuerpo. Vamos a arrancar para terminar ya con nuestra preciosa jirafita. Vamos a trabajar las extremidades o las patitas, mis chicas, pero antes quiero mostrarles, porque sé que me van a preguntar mucho, cómo cosí la parte de las orejitas y los cuernitos. Los cuernitos los cosí 5 rondas por encima de los ojitos, listo, como les indiqué en la parte 1 del tutorial, y las orejitas igual como se los indiqué, justo debajo del cuernito de forma lateral, listo, la cosí por el lateral de la orejita. Y nos quedaron aquí 3, 6, 7 puntos de separación entre los cuernitos, y así cosí esa primera parte, listo. Y para trabajar los piecitos, las patitas, vamos a hacerlas todas las 4 extremidades exactamente igual, todas. Lo único es el cambio de color, ¿listo? Voy a trabajar ese cambio de color en las patitas, pero todas se tejen exactamente igual para que sepas y repitas el procedimiento las 4 veces. Voy a enseñártela con esta y tú vas a repetirlo en las demás. Vamos a trabajar de tono color camel. Dentro de un anillo mágico 6 puntos. Luego en la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos. Tendremos en total 12 puntos allí. En la ronda 3 vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, repitiendo hasta el final para que nos queden 18 puntos. Y tejemos 2 ronditas de esos mismos 18 puntos. Eso es la primera parte de color camel o color café. 2 ronditas hasta la ronda número 5, y desde la ronda 6 trabajamos el tono amarillo. ¿Qué hice yo para que nos rinda más? Trabajamos el tono camel las 4 veces y las tenía ya listas, por eso esta ya está lista. Las tenía ya listas y luego es tomar cada una de ellas y tejerle la parte amarilla. Pues eso así lo trabajé yo. Vamos ahora a trabajar desde la ronda 6. Aquí en este último punto voy a introducir el hilo amarillo, y en la ronda número 6 voy a realizar 4 puntos y una disminución como patrón. Así que voy a ajustar, y mientras escondo los hilos, 1, 2, 3 y 4, y ahora realizo una disminución, y esto lo vuelvo y lo repito, 4 puntos, una disminución, y nos quedarán en total cuando finalices 15 puntos. Trabajaremos la ronda 7 y 8 con esos mismos 15 puntos. Al terminar esas 2 rondas pasamos a la ronda número 9, donde haremos el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3, y hacemos una disminución. Y lo repetimos hasta el final de la ronda, 3 puntos y una disminución. En total te deben de quedar 12 puntos. Y ya podremos trabajar de aquí en adelante esos mismos 12 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 10 hasta la ronda 15. Vamos a hacer 6 rondas de esos mismos 12 puntos, y no olvides que debes ir rellenando nuestra patita para que nos quede bien linda. No la vamos a rellenar hasta la parte de arriba, sino hasta la mitad, ¿listo? Hasta la mitad de nuestra patita. El resto no lleva relleno.
Vamos a trabajar hasta la ronda 15. Cuando ya tengan la patita con el relleno, mis chicas, vamos ahora a cerrar la abertura. Entonces vamos a oprimir para cerrar la abertura de la patita y vamos a hacer una fila pasando los puntos, traspasando la aguja desde acá hasta los puntos de atrás. Así que voy a pasar desde acá hasta acá y realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí terminaría la primera patita para ustedes, ¿no? Ya ustedes realizarán las otras 3 exactamente iguales. Aquí yo ya tengo las otras que ya les mostré. Listo, mis chicas. Vamos a coserlas. ¿Cómo las vamos a coser? Les voy a indicar. Los brazos o las patitas delanteras los vamos a coser 1, 2 o 3 rondas por debajo de donde termina nuestro cuerpo. Cosemos de esta forma, pasando de un punto del brazo a un punto del cuerpo. ¿Listo? En la forma más centrada del lateral de nuestro cuerpo. ¿Listo? En la forma más centrada donde están las orejitas y los cuernitos. Y la parte de las patitas traseras o las de abajo simplemente las vamos a coser así, de esta forma, dejando el anillo mágico y una ronda. ¿Listo? De distancia de una patita a la otra, miren, de esta forma. Así, dejando el espacio de un anillo mágico y una ronda para coserlas. Y solamente cosemos pasando la aguja por los últimos puntos que hicimos y pasando por la parte de nuestro cuerpecito. Obviamente teniendo presente que las patitas nos queden hacia adelante, ¿vale? Van a tener movimiento. Vamos a coser y vamos ahora a trabajar lo que son las manchitas. Así nos queda ya con las extremidades cosidas en los lugares donde les indiqué, mis chicas. Ya vamos casi terminando, ya va teniendo mucha forma. Ahora lo que vamos a hacer son todas las... Antes de las manchitas vamos a hacer la cola porque nos falta la colita, entonces te voy a indicar cómo la vamos a tejer. Dentro del anillo mágico con el tono café o el tono camel vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y ahora vamos a tejer en la ronda 2 el patrón de un punto y un aumento. Y eso es lo único que vamos a hacer con el tono camel. Un punto, un aumento y nos van a quedar 9 puntos. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y aquí ya vamos a cambiar al tono amarillo. Con el tono amarillo vamos ahora a cerrar ese punto y vamos a trabajar rondas del largo deseado que queramos la colita con esos mismos 9 puntos. Entonces vamos a ir primero escondiendo estas hebras y vamos a trabajar los 9 puntos que ya tenemos. Ya les indico desde la ronda 3 hasta qué ronda lo vamos a trabajar. Vas a tejer hasta la ronda número 12 y solo vamos a rellenar este extremo, ¿vale? El resto lo vamos a dejar aplastadito sin relleno y cortamos la hebra. Esta hebra nos va a servir para coser la colita en la parte trasera de la espalda, aquí, pero en la parte baja. ¿Listo? Por acá. La vamos a coser así como diagonal para que nos quede bajando. Y si deseas vamos a colocar unas mechitas muy corticas a la punta de nuestra colita. Entonces he cortado del mismo tono camel unas hebras. Tenemos 3, 6, 9, como unas 12 hebras de unos 23 centímetros de largo o 22 centímetros. Y tenemos una hebrita suelta, dejamos estas a un lado y tenemos una hebrita que vamos a introducir por este lado. Lo que vamos a hacer es atravesar la aguja
sobre el anillo mágico de un extremo al otro y voy a pasar la hebra que tengo para que me quede de esta forma. ¿Listo? Así. Y con esta vamos a anudar nuestras mechitas. Entonces voy a poner nuestras mechitas así para que podamos hacer un nudito en el centro de ellas. Entonces voy a hacer un nudito apretándolas ahí a esta era la hebra, aquí a nuestra base o nuestro extremo de la colita. ¿Sí ves? Voy a hacer un nudito ahí en todo el centro de las mechitas. El largor de las mechitas, ese es un largor aproximado, mis chicas, porque en realidad ahorita con las tijeras vamos a cortar el largo y vamos a dejarlas bien corticas, así que eso solamente es un aproximado para facilitarnos. Con uno de los extremos que acabamos de hacer el nudito, ahora se me perdió el otro ya, vamos ahora, tengo los extremos otra vez ya, se me habían perdido, con que hicimos el nudito. Vamos ahora a bajar, vamos a tenerlos a los lados y vamos a bajar ahora nuestras mechitas para poder rodear y hacer otro nudito apretando. Entonces vamos a rodear con la hebra hacia alrededor, con las hebras así alrededor y hacemos otro nudo acá. Entonces aquí vamos a hacer otro nudito ajustando. Y luego vamos a cortar el largo deseado de nuestras mechitas. Ya, con esto es suficiente. Vamos a cortarla bien cortitas. Primero empezando larguitas, es mejor que nos queden larguitas y luego ir subiendo a que nos queden demasiado cortas y después ya no podamos hacer nada. Aquí ya nos quedó esta mechita, vamos a subir un poquito así, a espelucarlas para que nos quede y miramos si el largo nos gusta poniéndolo acá, que se vean las mechitas de nuestra colita. Si no, las vamos subiendo, vamos cortando más hacia arriba. Yo las voy a dejar como de 1 centímetro, ¿listo? Bien cortitas, de esta forma. Y ya nos queda la colita que nos tocaría coser a la espalda. Para trabajar las manchitas, miren mis chicas cómo quedó la colita, ya se la cosí aquí atrás, nos quedó así. Y vamos ahora a realizar todas nuestras manchitas, ¿listo? Son circulitos muy fáciles de tejer, lo único que debes hacer es tener varios circulitos, varios para pegar al cuerpo o coser al cuerpo. Vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la ronda y en la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos. Un aumento, segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, 5 y mi último aumento 6. Y así termino ya una manchita. Hago una cadena para que no se nos suelte y corto la hebra. Yo voy a tejer unas 10 manchitas. Tú vas a tejer todas las que quieras, por donde quieras colocar todas las manchitas en el cuerpo, en las patitas, en la espalda, en la cabeza. Yo voy a ubicar 10, vamos a tejer 10 y las voy a pegar, no las voy a coser. Si tú las vas a coser, deja una hebra mucho más larga. Yo las voy a pegar con pegamento y voy a cortar estas hebras, esta escondiéndola aquí por detrás para pegar. ¿Listo?
vamos a tejer todas las manchitas y ya te muestro cómo nos queda con todas las manchas terminado. Así nos queda ya la jirafita con las manchitas colocadas. Coloqué 3 en la espalda, 2 acá en la cabeza, una en el bracito. Por el lateral puse otras 2 en el frente y así se ve nuestra jirafita. Solamente es que los ubiques las manchitas donde más te guste. Vamos a dejar a un lado y vamos a tomar para realizar la bufanda. Yo voy a hacerla en un tono rosa. Tú puedes hacerla en celeste, en el tono que quieras, dependiendo si es para niño o para niña. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico, 2 cadenas, y la bufanda la vamos a realizar en media vareta o punto bajo alto, toda. Así que vamos a comenzar introduciendo dentro del anillo 1, 2, 3 puntos, luego realizo una cadena y ahora 3 puntos nuevamente. En total tengo 6 puntos dentro del anillo, separados por una cadena. 3 y luego 3. Cerro, jalo muy bien nuestro anillo mágico y no cierro la ronda porque vamos a trabajar en filas. Subo con 2 cadenas y giro el trabajo. Ahora voy a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el agujero donde hice la cadena voy a introducir y voy a hacer 2 puntos, una cadena al aire y ahí mismo en ese agujero otros 2 puntos. Y luego si sigo por los puntos haciendo 3 puntos para terminar la fila. En total debo tener 10 puntos, sin contar la cadena del medio. Y así me va quedando una especie de triángulo. Pasamos a la ronda 3, subimos con 2 cadenas, giramos el trabajo, hacemos primero 5 puntos, 1, 2, 3, recuerda que son puntos media vareta, 4, 5 y en el huequito de la cadena realizo 1, 2, una cadena al aire y en el mismo agujero otra vez 1 y 2 puntos y continúo tejiendo 5 puntos por toda la fila. 3, 4 y 5. Nuevamente subo con 2 cadenas al aire, giro el trabajo y ahora en esta fila número 4 vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora en el agujero de la esquina o de la punta, perdón, vamos a realizar 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Y termino la fila con 7 puntos hasta terminarla. Así puedes ir trabajando con este patrón el tamaño de bufanda que quieras, de acuerdo a tu jirafa. Si la jirafa es más grande, utilizaste un hilo más grueso, pues puedes continuar de esta forma, haciendo esa secuencia, ese patrón, hasta tener el triángulo del tamaño deseado. Aquí tenemos nuestra jirafita. Si yo la coloco, ya me gusta, simplemente es como una pañoleta, una bufanda muy corta. Ya me gusta como el tamaño que tenemos. La verdad la jirafa es pequeñita, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Y lo que voy a hacer ahora es realizar cadenas para poder amarrar nuestra bufanda por detrás. ...15 cadenas, pero yo creo que eso va de acuerdo a tu tamaño. Yo creo que con 15 es más que suficiente. Y ahora voy a cortar la hebra y voy a enhebrar en el otro extremo, en este extremo, para realizar aquí también las 15 cadenas. Así que hago un nudito
y comienzo a trabajar las 15 cadenas. Ahorita escondemos las hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a esconder las hebras y simplemente es amarrar nuestra bufandita aquí al cuello de nuestra jirafa. Voy a hacerlo, voy a esconder las hebras y les muestro ya terminado también el bordado. Así nos quedaría la bufanda, ya la amarré por atrás, mis chicas, y le voy a hacer, mire, les hice este lacito muy fácil. Dentro del anillo mágico introducen 2 cadenas, luego 2 puntos media vareta, 2 cadenas al aire y hacen un punto deslizado dentro del anillo. Y repiten luego lo mismo, 2 cadenas, 2 puntos media vareta, 2 cadenas al aire, introducen y hacen un punto deslizado dentro del anillo. Y lo cierran y luego le pasan varias veces vueltitas en el centro. Lo voy a pegar aquí en la orejita o en el cuernito. ¿Listo? Voy a hacer el bordado y quería mostrarles, mis chicas, cómo lo vamos a realizar. Aquí tengo los ojitos, enhebré hilo crochet blanco. Este es un poquito más delgado que el que trabajo macramé. Es como de 1 milímetro de grosor o un poquito más. Pero si tú lo quieres trabajar con el bordado con el mismo hilo que trabajamos la jirafa, lo puedes hacer. Solo debes tener una hebra blanca y una hebra negra. La hebra blanca vamos a realizar sacando por donde comienza el ojo, por el lateral, y la introducimos en la parte baja. Y aquí saqué para hacer lo mismo en el otro ojo, por la parte interna, y voy a sacar por la parte de arriba. Y pierdo la hebra dentro del relleno, de esta forma. Así me queda ya la iluminación de la mirada con el hilo blanco, y voy ahora a trabajar con el negro lo que es de pronto la pestaña, la parte superior. Gastamos muy poquito de blanco y de negro porque solamente es la expresión. Vamos a enhebrar el hilo negro y vamos a hacer lo mismo de un lado que del otro. Voy a hacer un nudo en el extremo para que quede dentro del relleno. Le voy a hacer una pequeña pestaña desde la parte interna del ojo hacia afuera, saliéndome del ojo como un punto hacia abajo. Voy a introducir por cualquier parte y tengo que sacar justo donde comienza el ojo, aquí. Y la línea la voy a hacer hasta más abajo, por aquí. Voy a introducir y a sacar un punto más arriba por si quiero hacer una pestaña. Siempre les he enseñado eso, mis chicas, y siempre debemos ir mirando cómo nos queda mejor la mirada. Saqué una ronda más arriba para ver si puedo hacer esto y hacer una pequeña pestaña. De esta manera introduzco la aguja aquí y ya me queda una pestañita. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, así que voy a introducir y a sacar en el otro lado del ojo, justo donde comienza el ojo, para que nos quede exactamente igual. Y repetimos el mismo proceso. Bueno, mis chicas, así ha quedado nuestra jirafita. Últimos detalles que le he dado, miren, así quedó ya con las manchitas, con la colita, con la postura de la colita en donde les indiqué. Aquí se puede pues apreciar un poco mejor dónde ubicamos las manchas y también un poco mejor el bordado de sus ojitos, como les expliqué en el video. Aquí también le hicimos exactamente igual el ojito, pero aquí también le hicimos las cejitas. Eso lo quieres, si lo quieres hacer, si no lo puedes omitir y no hacerlas. Si quieres hacerlas, mira las rondas 1, 2, 3 rondas por encima del ojo y abarcamos solo un punto
para hacer la rayita de nuestras cejas. ¿Listo? Con el hilo negro. Para hacer la rayita de nuestros hocicos, nuestras naricitas, simplemente desde donde comenzamos o se termina el color camel, 1, 2, 3 rondas, y hacemos también abarcando una sola ronda, un solo puntito, las rayitas blancas, dejando 3 puntos de separación entre las rayitas. Fíjate que te queden centradas en medio de los ojos, ¿vale? Y de hilo blanco. Puedes hacerlo también de hilo negro si te gustaría, pero pues me pareció mejor contraste con el blanco, ¿vale? Y así queda nuestra jirafita. Espero que lo disfrutes y acuérdate que desde el inicio te dije que íbamos a trabajar también el sonajero o la maraquita, pero sobre todo te quiero enseñar en ese video que ya está en el canal, ve y búscalo para que también te quede la sonaja, también haga juego con nuestra jirafita. Y te quiero enseñar es cómo hacer para que no suene. Muchas veces no encontramos fácilmente los productos o el sonajero para introducir dentro de la maraca y que se suene. Pues te voy a enseñar truquito casero, muy práctico, algo que todos tenemos en casa para que nos pueda sonar la sonaja, y también la parte de tejido que hacemos en la agarradera de la sonaja, en el aro. Todo eso se los voy a explicar en ese tutorial, así que vayan y no se lo pierdan, vaya, chequenlo también. Gracias mis chicas por tejer junto conmigo, por tejer con este tutorial, por ver todo mi video y espero que les haya gustado. Espero ver sus jirafas cuando me etiqueten. Muchas gracias chicas, besos, abrazos y nos vemos en el próximo tutorial.